Canal Historias de la Biblia presenta 3 personas en la Biblia que nunca murieron. Número 1. Elías. Durante uno de los peores periodos de Israel, Dios llamó a Elías. En aquellos tiempos, Israel tenía uno de los peores reyes. Su nombre era Acab. Fue uno de los mayores profetas de Israel y era un tisbita de Galaad. En la región de Transjordania, los reyes lo dieron todo, mucho más que la mayoría de los propios reyes. A pesar de que no hay ningún libro escrito en su honor, fue su encuentro con los profetas de Baal en el Monte Carmelo lo que le hizo más famoso. El rey Acab incorporó el idealismo a un sistema que debía funcionar según la palabra de Dios, porque los israelitas eran su pueblo. Israel sufría como consecuencia de una mala gobernanza. Pero Elías, por otro lado, representaba un tipo diferente de gobierno. No tenía conexiones con políticos ni con la familia real. Tenía la capacidad de decir la verdad al poder terrenal sin dejarse cooptar ni corromper. Elías era una persona audaz que defendía la verdad sin importarle quién estuviera al mando. Representaba un reino totalmente distinto con un objetivo muy diferente. Elías parecía haber alcanzado la cima de las aventuras de la vida. Era heroico, casi increíble, pero humilde de corazón. Pero estaba a punto de superar todos los límites, pues iba a evitar la muerte. La partida inmortal de Elías lo coloca en la lista corta de los inmortales. Aunque nunca se nos dice cuándo ni cómo lo hizo Dios, está claro por el contexto que informó a Elías de su marcha. Dios lo reveló a los hijos de los profetas, así como a Eliseo, el amigo íntimo del viejo profeta y sucesor divinamente elegido, como veremos. Segunda de Reyes 2, versículos 1 al 12. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no tirará en ella ni una sola flecha, no vendrá frente a ella con escudo, ni construirá contra ella terraplén. Por el camino por donde vino, por él se volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, pues defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Elías sería arrebatado y, en ese instante, partiría de esta tierra a la presencia de Dios. Dios no solo le dijo a Elías que esto sucedería y cómo sucedería, sino que también le dijo dónde sucedería. Esto explica por qué vemos a Elías avanzar rápidamente hacia el Jordán. Mientras lees la narración, imagina la escena tal y como se cuenta. Y Elías dijo a Eliseo: por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel, y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Él respondió: sí, yo lo sé, callen. Elías le volvió a decir: Eliseo, por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron a Jericó. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, callen. Luego le dijo Elías: por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues los dos. Segunda de Reyes 2, versículos 2 al 6. Los hijos de los profetas le hicieron la misma pregunta a Eliseo, tanto en Betel como en Jericó: ¿sabías que hoy el Señor arrebatará a tu Señor? Eliseo respondió lo mismo las 2 veces: sí, yo lo sé, ahora callen. Gilgal fue el punto de partida. Según Josué 4, Gilgal fue el lugar de acampada de los hijos de Israel tras cruzar el Jordán hacia Canaán. Si recuerdas la historia bíblica, sabrás que este era el punto en el que aún estaban a salvo y seguros, justo antes de comenzar su invasión del territorio enemigo. Gilgal fue el punto de partida del último viaje de Eliseo. La siguiente parada de Elías fue Betel, un lugar de oración. Betel significa casa de Dios. Finalmente, Elías fue al Jordán, que era un lugar de muerte, no solo de muerte física, sino también de muerte de la vida misma. Eliseo dijo a Elías cuando llegó al Jordán, su destino final en la tierra: vive el Señor, que no te dejaré.
Elías había intentado distanciarse de Eliseo desde Gilgal. No creo que intentara deshacerse de Eliseo, sino que más bien estaba poniendo a prueba a su íntimo compañero, su futuro sucesor. Cuando los dos hombres llegaron al Jordán, la escena cambió bruscamente, y ahora viene el acontecimiento milagroso. Segunda de Reyes 2, versículos 7 al 10. Y llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas, y se pararon al frente a lo lejos. También ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron en seco. Y sucedió que, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado». Eliseo dijo: «Te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu». Él dijo: «Has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido, si no, no». Esto fue similar al milagro que ocurrió siglos atrás cuando Dios milagrosamente partió el Mar Rojo, permitiendo a Moisés y a los hijos de Israel cruzar en tierra seca. En este caso, las aguas del Jordán se partieron, permitiendo a Elías y Eliseo cruzar el río en tierra seca. Entonces Elías se vuelve hacia su amigo y le pregunta: «¿Qué puedo hacer por ti antes de irme, antes de que el Señor me saque de esta tierra?» Segunda de Reyes 2, versículo 11. Aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Es fantástico. Caminaban juntos y hablaban. Elías no estaba predicando ni profetizando en aquel momento, y solo eran dos amigos íntimos que caminaban y hablaban juntos. Debió de ser un momento fantástico. Apareció un carro de fuego y caballos de fuego, y Elías subió al cielo en un torbellino. La Biblia dice, sin más, que subió al cielo en un torbellino y en un instante. Segunda de Reyes 2, versículos 12 al 15. Eliseo al verlo gritó: Padre mío, carro de Israel y sus jinetes». Nunca más lo vio, y agarrando sus ropas, las rasgó en dos partes. Entonces Eliseo recogió el manto de Elías, que se le había caído, y regresó. Luego, deteniéndose a la orilla del Jordán, tomó el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Y cuando él también golpeó las aguas, éstas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo cruzó. Lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, y dijeron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». Entonces fueron hacia él, se postraron ante él en tierra. Así que el trato contra la muerte de Eliseo de repente se puso en marcha, porque nada de Dios muere cuando un hombre o una mujer de Dios muere. Tendemos a olvidar eso. Eliseo es un ejemplo excelente, y Dios siempre tiene un plan. Considera esto: Él ha tenido sus hombres y mujeres en cada época para llevar a cabo su obra a través de los tiempos. Dios nunca se sintió frustrado preguntándose: ¿qué hará mi pueblo ahora que se ha ido, ahora que ya no está con ellos? Nuestro Dios creador es todopoderoso y nunca se queda sin provisiones. Eliseo se sorprendió y asustó durante un breve instante, pero no duró mucho. Se agachó y agarró la capa del profeta. Recordando las palabras de Elías, cruzó el Jordán, reclamando el poder que ahora era suyo, y comenzó su propio ministerio profético. A partir de ese momento, el plan de Dios nunca falló. Dejando a Eliseo, pasamos a Enoc. Número 2. Enoc. La primera mención de Enoc se encuentra en el capítulo 5 de Génesis. Hubo un Enoc que fue hijo de Caín, pero es el mismo Enoc. Génesis 5, versículo 21. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y según nuestra comprensión de la Biblia, sabemos que su hijo Matusalén fue el hombre vivo más anciano del que se tiene constancia en las Escrituras. Cuando estudiemos las genealogías de la Biblia, encontraremos que Enoc era el bisabuelo de Noé. Judas 1, versículo 14. Acerca de los mismos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo: «He aquí, el Señor vino entre sus santos millares». Judas dice que Enoc advirtió del juicio venidero del Señor contra ellos. Enoc fue un hombre que caminó con Dios en medio de la decadencia moral en los días de Noé.
y habló de juicio en una época en la que la mayoría de sus homólogos solo tenían el registro de su nacimiento y de los hijos que también tuvieron. Enoc representa nuevos aires. Enoc fue presentado como los demás, pero su testimonio llama la atención. Su descripción es breve pero contundente. Esto significa que algo de su puro caminar con Dios lo fortaleció. Su vida sirvió de modelo a muchas personas de distintas generaciones. Cómo nos enseña a vivir centrándonos en la escucha del único, nuestro Dios. Nos enseña a buscar apasionadamente la comunión íntima con Dios, sabiendo que al hacerlo experimentaremos a Dios en una nueva dimensión. Génesis 5, versículos 18 al 24. Cuando Jared tenía 172 años, engendró a Enoc. Jared vivió después de engendrar a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Todos los años de Jared fueron 962 y murió. Cuando Enoc tenía 75 años, engendró a Matusalén. Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Todos los años de Enoc fueron 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó consigo. Así que todos los días de Enoc fueron un total de 365 años, viviendo en reverencia, temor y obediencia. Enoc caminó con Dios y no fue hallado entre los hombres porque Dios lo tomó para morar con él. El caso de Enoc fue el primer arrebatamiento documentado. Cuando Dios se lo llevó, tal vez la comunión fue tan intensa que la presencia de Dios lo envolvió y se lo llevó. El libro de Hebreos habla de hombres de los que este mundo no era digno. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado. Antes de su traslado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, versículos 5 y 6. Es una gran seguridad saber que Dios siempre preparará suficiente y abundantemente a los suyos y nos cuidará tiernamente hasta que florezcamos de todas las maneras milagrosas. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con Él. Locamente has actuado en esto, y de ahora en adelante habrá guerras contra ti. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Por eso, aunque el Padre nos prodiga su bondad para vernos crecer, lo que realmente quiere de nosotros es una respuesta sincera y sin complejos al amor que nos da. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, versículos 23 y 24. Dios siempre está buscando semillas fieles y leales que vivan sus vidas completamente para Él. Estos son los vasos a través de los cuales Él puede realmente usar y manifestar su gloria. Enoc, según las Escrituras, no compartió el destino de Adán y el resto de sus descendientes. No murió. En el Nuevo Testamento se utiliza a Enoc como ejemplo del arrebatamiento. Uno de los objetivos que rodean a Enoc es enfatizar la verdad de las Escrituras, que es que hay una redención final para todos los que ponemos nuestra fe en el Señor. Aunque la gran mayoría de los creyentes morirán físicamente, el ejemplo de Enoc da a los creyentes la esperanza de que finalmente triunfarán sobre la muerte. Número 3. Cristianos al final de los tiempos. Ahora entramos en la profecía registrada. Esto es algo que aún no ha sucedido. Como está escrito, aunque muchos de nosotros, si no todos, ya que no sabemos el momento exacto en que Jesús regresará, experimentará los dolores de la muerte. Y los cristianos en los últimos tiempos experimentarán un arrebatamiento. También es importante señalar que en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 a 18, tanto los cristianos que ya han muerto y los que todavía están vivos participarán en este evento juntos. 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza.
porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Así que, en ambos casos, experimentaremos el arrebatamiento durante este tiempo. Como Enoc, los cristianos serán arrebatados en el aire. Por lo tanto, una de las razones de lo que le ocurrió a Enoc es que prefigura toda una generación de creyentes que no gustarán la muerte.